Queridos hermanos, el Evangelio es buena noticia y debemos verle así, como buena noticia. ¿Y por qué buena noticia si nos está hablando de un infierno, si nos está hablando de algo malo que le pasó a este hombre rico? Pero es buena noticia. ¿Y por qué buena noticia para ti y para mí? Porque nosotros podemos evitar que nos suceda como a ese rico. Y no es necesario tener grandes riquezas para ir al castigo eterno. Basta que seas miserable con el que tiene menos que tú para poder padecer. El Evangelio ahora nos invita para que en los momentos de miseria, en los momentos de tribulación, en los momentos de dolor, no desfallezcas. Pon tu mirada en el Señor y sigue adelante, como Lázaro, en medio de tanta pobreza, en medio de tantas enfermedades. Lázaro dice que tenía muchas llagas, tanto así que hasta el evangelista dice, los perros le lamían las llagas. Tenía dolor físico, tenía hambre, pedía y no se le concedía. ¿Y qué es lo que le tocaba? Pues tomar de las migajas. Dice el Evangelio, cubierto, yacía en entrada de la casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Así, queridos hermanos, en esta tierra, aunque tengas muchos problemas, muchas dificultades, pon tu esperanza, tu confianza en el Señor, que finalmente tendrás aquello que alegre tu corazón. Las cosas malas no van a permanecer siempre, porque el mal ha sido vencido por Jesús en la cruz, con su resurrección. De manera que si tú te identificas con el Lázaro, que tenía tantos problemas de pobreza, tantos problemas económicos, que padecía de poco afecto, si estaba allí significa que no tenía familia, o si tenía familia era indiferente o le habían tirado y le habían dicho, allá, ¿tú qué haces? Pero no tengo que comer, pues rebúscate. Y entonces Lázaro decide ir a este rico, buscando el alimento, buscando cómo seguir adelante. Así es la historia de tanta gente hoy en día que va pasándola así, a migajas, rebuscándose. Y en medio de esa realidad tan difícil, Dios nos consuela y nos anima. Por eso este Evangelio es un mensaje de fortaleza, de ánimo para todos, porque nos llena de esperanza, porque nos advierte y nos dice, no te vayas por este camino, mejor vete por el camino correcto. Hay personas que no solamente aquí en la tierra disfrutan de la vida, sino que también después de la muerte van a gozar, van a disfrutar. ¿Y quiénes son esas personas? Aquellas personas que viven para hacer el bien a los demás, que aprovechan los bienes económicos, que aprovechan todos los dones que Dios les ha dado, porque como decía el Papa Pío XII decía que la solidaridad no es solamente lo económico, sino también llevar aquello que necesita el prójimo. Necesita consuelo, necesita tiempo, necesita un consejo, necesita una palabra de ánimo. En fin, todo aquello que se requiera. En eso consiste la solidaridad, en buscar para el otro lo que necesita para seguir adelante. Y no dejarlo ahí tirado, como si no fuéramos hermanos. Tenemos todos a un mismo Dios. Somos administradores de todo lo que podamos tener, todo lo que tenemos, como dice el apóstol. ¿De quién lo hemos recibido? De Dios. De Él hemos recibido todo. Pues en esta vida, queridos hermanos, el Evangelio nos dice que Abraham le dijo, recuerda, le dice al rico, que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males.
No significa que aquel que recibe bienes necesariamente tiene que ir a sufrir después por el hecho de haber recibido bienes, porque los bienes no es una maldición, los bienes es una bendición, pero es una bendición que debes distribuirla, que debes dejarla fluir, que debes dejarla expandirse, la bendición que Dios te da, para que esos bienes se conviertan en peldaños para poder ir al cielo, compartiendo y haciendo el bien a los demás. Pero este rico no hizo eso. Este rico, dice la palabra, que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente. ¿Cuántas veces nos puede pasar eso a nosotros, hermanos? Que no tenemos para ayudar al hermano porque nosotros nos ocupamos de tantas cosas innecesarias. Y de una manera así nos podemos descuidar y podemos malgastar el dinero y por eso no tenemos para ayudar al hermano. Este rico, dice, se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Pensemos si nuestra vida tiene algún parecido con este rico, no por el sentido de tener dinero, sino el comportamiento, si se parece a este rico, un comportamiento indiferente, un comportamiento egoísta, donde solo ve para sí mismo y no toma en cuenta lo que el otro hermano necesita. Abraham le dice a este rico, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males, por eso él goza ahora del consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Tenemos de parte de Dios el libre albedrío, es decir, nosotros decidimos qué hacer con lo que tenemos. Pero ahora el Evangelio nos advierte. Dice, él ahora goza del consuelo. Lázaro gozaba del consuelo, pero antes sufrió. Entonces, como si nos estuviera diciendo, ¿qué prefiere? ¿Sufrir ahora y gozar mañana o gozar ahora y sufrir mañana? Con la gran diferencia que el mañana va a ser un mañana sin término y el ahora es 24 horas nomás. Y el mañana es un mañana sin tiempo, es decir, es eterno. Y nosotros decidimos. Imagínense este rico, tenía tantos bienes y cuando murió, dice el evangelista, lo enterraron y ahí terminó todo. Y en cambio, Lázaro, dice, cuando murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Tampoco lo malinterpretemos pensando que basta ser pobre para ir al cielo y decir, ay no, yo voy a ir al cielo. Vas a ir al cielo si has vivido conforme a la voluntad de Dios, porque ser pobre no es condición para ir al cielo. Es decir, tenemos que hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es siempre vivir en el amor. Como decía San Juan Pablo II, que hay que ayudar, que el pobre ayude a los más pobres. Nadie puede decir, yo ¿cómo voy a hacer para ayudar si yo no tengo pisto? Si no necesitas dinero para ayudar, necesitas la disposición, porque no solo con dinero se puede ayudar de diferentes maneras al prójimo. Pues vivir así, vivir sin pecado grave y vivir siempre haciendo el bien, viviendo en caridad. Y la caridad no vamos a esperar ir a hacerla afuera de casa. En la misma casa tenemos que buscar hacer caridad, hacer el bien al prójimo. De manera que cuando muramos podamos ser merecedores del cielo. Porque hay personas
que seguramente van a sufrir aquí y también después de la muerte, porque aquí vivieron de una manera soberbia, pobres pero soberbios, pobres pero no en el espíritu, sino solo en lo material, pero en su pensamiento elevados y siempre violentos. Hay unos pobres que son violentos, hay unos pobres que no son humildes, hay unos pobres, económicamente hablando, que no viven conforme a la voluntad de Dios. No viven en la alegría de los hijos de Dios, viven siempre renegando contra Dios, viven siempre envidiando a los demás, viven siempre deseando el mal a los demás, viven siempre con ese enojo interior porque al otro le va bien y a él le va mal siempre. Esa persona no puede ir al cielo, no puede morir con la esperanza de ir al cielo, porque su corazón no está en paz con Dios ni con el prójimo. Pues no se trata entonces solo de no tener bienes materiales para ir al cielo, sino vivir en la voluntad de Dios. Y en cambio aquella persona que tiene sus cosas, pero que vive en la caridad y vive y trabaja solo para el bien de los demás. Hay personas que tienen y que ya no tendrían que trabajar porque ya lo que tienen es suficiente para vivir en bonanza todos los años que le quedan, pero siguen trabajando. ¿Y para qué trabajan? Para hacer el bien, para ayudar al hermano. Yo sé de una persona que se dedica a eso, a ayudar al hermano. Tiene como a 3 o 4 personas estudiando en la universidad, él les apadrina. Cada mes les da a una comunidad de 25 personas, comunidades de 25 personas, víveres, y trabaja para ellos, para hacer el bien. Para ella ya no trabaja esta persona, porque para ella es suficiente lo que tiene. Y esa persona trabaja como pobre y no es pobre. Trabaja y se sacrifica, pero su trabajar es para ayudar al pobre. Esa persona es rica, tiene sus cosas, y esa persona por ser rica es ir al cielo. ¿Y cuántas obras buenas está haciendo? Digo, se va a ir al infierno por ser rica. ¿Y cuántas obras buenas está haciendo? Esa persona va a ser feliz aquí porque tiene bienes y no sufre económicamente hablando, pero su corazón vive con los pobres. Trabaja para hacer el bien y es feliz. Es feliz aquí en la tierra y también cuando muera. Pero aquella persona que no es ni pobre ni es clase media, digamos, pero que vive egoísta, cuando Dios le llame, y como decía San Juan de la Cruz, al final te van a examinar sobre el amor, decir, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu trabajo? Porque al final el Señor nos va a pagar por obra. Nosotros aquí estamos como trabajadores del reino, pero esos trabajadores se les va a pagar por obras. Diferente es cuando estás trabajando al día. Cuando trabajas al día, pues trabajes o no trabajas y tienes tu sueldo. Pero si es por obra te fregaste si no trabajaste. Vengo a que me pague. Dame, ¿y qué has hecho? Nada. Pues sí, ¿cómo te voy a pagar? ¿Cómo nos va a decir Dios si no hemos hecho? Porque a veces podemos equivocarnos y pensar que hacer consiste solamente en no tener pecados graves. Hermano, no tener pecado grave es fundamental, pero no tener pecado grave, eso no te hace... O sea, ¿dónde están las obras? Tenés que estar sano para hacer obras, lógico. Para poder trabajar necesitas estar sano. Si un trabajador, por ejemplo, alguien que cargue esos camiones de bloque, por ejemplo, para la construcción, no puede estar débil porque agarra un bloque y se va a desmayar. No va a poder trabajar, tiene que estar sano para poder trabajar y poder llenar ese camión y poder llenar 3, 4 camiones en un cierto tiempo. Y le van a pagar por haber llenado esos 4 camiones. Y no le van a pagar por haber estado sano.
Le van a pagar por haber llenado esos 4 camiones de bloc para poder ayudar a la construcción en X lugar. Así también nosotros nos van a pagar por las obras que hemos hecho. Y el Evangelio de ahora es claro y es buena noticia, aunque se escuche, pues sí, que se hable de un castigo y de alguien que fue terco y no quiso entender. Y eso nos puede pasar a nosotros, de que no queremos entender, de que no queremos ceder. Cuando le dice el rico a Lázaro, entonces le dice, ya que no me puedes dar ni siquiera lo mínimo, ¿y qué es lo mínimo que estaba pidiendo este rico? Que Lázaro le llevara una gotita de agua, ni siquiera una gota de agua, que solo mojara y que le fuera a mojar la lengua. Le dice, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. Imagínense. O sea, eso es lo mínimo. Si cuando uno tiene sed te tomas un trago de agua y no te ha aliviado, quieres tomarte 1 o 2 vasos porque estás sediento. Pero este hombre estaba pidiendo lo mínimo. Le dice que Lázaro moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. Y ni siquiera eso tenía. Ni siquiera eso tenía de alivio. Porque en el infierno no hay alivio alguno. Todo es tormento y para siempre. Algunos no creen en el infierno y piensan que el infierno es la mala vida que puedas tener aquí y que cuando te morís sos como perro que hasta ahí llegó. Pero no es así. ¿Y por qué no es así? ¿Por qué decimos que el ser humano es diferente a un animal en cuanto a después de la muerte? Porque el ser humano puede hacer obras que van por encima de lo meramente material. Los animales no pueden, el ser humano sí. El ser humano es inteligente. Los animales no son inteligentes. Nosotros tenemos esas facultades que nos caracterizan como personas hijas de Dios, como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Y entre ellos está el querer. Nosotros podemos amar, nosotros podemos decidir, nosotros podemos pensar, podemos analizar, que está por encima de lo material. Nuestra vida es el Espíritu que obra encarnado en un cuerpo, pero que el Espíritu no es el cuerpo, pero que en el cuerpo se manifiesta. Hay tanta gente sumamente inteligente. Por ejemplo, hablando de tecnología, la tecnología va tan avanzada que si alguien está en tecnología y se aplaza 1 año y dice, bueno, voy a seguir el otro año está perdido, porque va tan avanzada la tecnología, extremadamente avanzada, la inteligencia que Dios ha dado a las personas. El ser humano es inteligente, es creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano no muere, no termina su existencia con la muerte material. El ser humano, desde que fue creado, nunca deja de existir, siempre va a ser. Y estamos aquí en la tierra para hacer el bien, para ser merecedores libremente, sacrificarnos para ir al cielo. Estamos aquí en la tierra para eso, para poder hacer obras buenas y al final de nuestra jornada aquí en la tierra poder ir y recibir el merecido premio, la paga, en comillas, de los bienes que hagamos. ¿Por qué digo en comillas? Porque es Dios quien obra en nosotros, es Dios quien da en nosotros, como dice la Biblia, el querer y el hacer. Por eso tenemos que pedírselo al Señor, que nosotros seamos personas de amor, de caridad, y que todos los días hagamos algo que nos haga merecedores del reino y no poder vivir de una manera indiferente y que nos vaya a suceder como a este hombre rico, que le dice Lázaro, tú le dice, en vida recibiste bienes. Pidamos a María que podamos reaccionar. Los que ya murieron, pues ya no pueden. Nosotros, ustedes y yo sí podemos.
Que nos ayude el Señor, por su gran misericordia, a salir de la terquedad, como los hermanos de este rico. Le dice: te ruego entonces, le dice, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa porque me quedan 5 hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. El rico queriendo volver por los hermanos. Y entonces le dice: Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. El ser humano, queridos hermanos, puede endurecer tanto el corazón hasta el punto de no hacer obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra. Podemos convertirnos en personas ciegas y sordas, espiritualmente hablando, y no hacer caso a la llamada de Dios. Que Dios nos libre de llegar a ese extremo. Que Dios, en su gran misericordia, por intercesión de la Virgen, nos ayude a recapacitar y a vivir para hacer el bien, prestar nuestro ser para amar, para hacer el bien, para hacer la obra de Dios en favor de nuestros hermanos.